Advertencia. Diagnosticar un cáncer con síntomas no es la mejor estrategia. El objetivo es diagnosticarlo cuando no hay molestias. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Advertencia. Diagnosticar un cáncer con síntomas no es la mejor estrategia. El objetivo es diagnosticarlo cuando no hay molestias. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica. Bueno, hola con todos. Hoy día estamos martes 28 de enero del año 2020. Esta es una transmisión en vivo. Hoy día vamos a hablar un tema bastante importante. Vamos a hablar sobre el rol de los marcadores tumorales en el cáncer digestivo. Es muy importante entender, y tengo justo un canal en YouTube, y los invito a que puedan ustedes suscribirse a este canal. He hablado sobre el tema de los marcadores tumorales, y es muy importante entender que, en primer lugar, los marcadores tumorales no hacen diagnóstico de cáncer. Y es muy importante entender ello. Un marcador tumoral no hace diagnóstico de cáncer. Muchas veces queremos tener un examen de sangre y que nos digan, bueno, ¿tengo o no riesgo de hacer cáncer? Y eso no existe, porque recordemos que existen más de 150 tipos de cáncer. Y quien les habla es cirujano oncólogo, soy médico especialista en cirugía oncológica. Y para mí es muy importante hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque es necesario que las personas entendamos. Los saluda desde Perú, y a las personas que están hoy día viendo este video en el canal de YouTube, tenemos muchas personas que nos escriben de diferentes partes: México, lo que es la parte de Estados Unidos, lo que es Costa Rica, Honduras. Así que es muy importante el tema que estamos compartiendo porque va a ayudar a las personas. Entonces, el tema de hoy día va a ser marcadores tumorales. Entonces, como ustedes ven en la portada, dice marcadores tumorales en cáncer digestivo. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Yo soy médico especialista en cirugía oncológica, y este tema que estoy compartiendo el día de hoy es muy importante porque vamos a entender cuál es el rol de los marcadores tumorales y cómo nosotros tenemos que tomar en cuenta ello. Y es muy importante porque el cáncer digestivo, sobre todo el cáncer de estómago y el cáncer de colon, siguen siendo uno de los principales tipos de cáncer que afecta sobre todo a Latinoamérica. Si hablamos de cáncer de colon, hablamos sobre todo de lo que es la parte de países en desarrollo, y si hablamos de cáncer de estómago, sobre todo países en vías de desarrollo, porque está asociado a una bacteria que se llama la bacteria Helicobacter pylori. Y para ello nosotros tenemos que entender entonces algunos temas muy importantes. Vamos a ver que en el tema que vamos a desarrollar, vamos a hablar sobre los marcadores tumorales, y vamos a entender, en primer lugar, qué es el cáncer, cómo se manifiesta, cuál es la historia natural del cáncer, y finalmente cuál es el rol de los marcadores tumorales y qué nosotros debemos entender con respecto a ello. Entonces, como ven ustedes, tenemos acá una pequeña agenda del día de hoy, lo que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre los marcadores tumorales en cáncer digestivo, y vamos a hablar sobre todo qué es el cáncer digestivo, y para mí es muy importante que nosotros entendamos ello, y vamos a entender qué es el cáncer digestivo, porque de esta manera nosotros vamos a poder comprender y vamos a entender cuál va a ser el rol que van a marcar estos marcadores tumorales en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la misma enfermedad. Vamos a entonces empezar con respecto a, en primer lugar, cáncer digestivo. ¿Qué es el cáncer digestivo? Y para mí es muy importante siempre definir. Tenemos que aprender a definir los conceptos, porque de esta manera nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico precoz. Soy autor del libro Cáncer, el enemigo oculto. Es un libro que está escrito en español e en inglés a nivel mundial a través de Amazon y iBooks. Y algo que sobre todo comparto en este libro es que si nosotros conocemos a nuestro enemigo y nosotros conocemos a nosotros mismos, vamos a salir triunfante en la batalla. Entonces es muy importante. Esto es un principio del arte de la guerra de Sun Tzu,
Y Sun Tzu en el arte de la guerra habla sobre conocer al enemigo, habla sobre estar preparados para la batalla, y es justo el tema que hoy día quiero compartir. Vamos a aprender entonces qué es el cáncer digestivo, porque es la única manera que nosotros vayamos a... lo que vamos a hablar sobre ello. Entonces, en el cáncer digestivo vamos a tener en cuenta, en primer lugar, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una neoplasia maligna. ¿Y qué es una neoplasia? Una neoplasia significa lo que es la parte de un tejido nuevo. Neo significa nuevo y plasia significa tejido. Entonces, tejido nuevo. Las neoplasias se clasifican en benignas y malignas. La palabra benigna es un nombre que muchas veces hace entender a bueno, y ninguna enfermedad es bueno, sino que hablamos sobre el comportamiento y sobre todo la parte maligna porque causa la muerte. Entonces, neoplasia es neo, nuevo, plasia, tejido, un tejido nuevo. Para entender ello entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer es el término que engloba a todas esas neoplasias de característica o comportamiento maligno. Entonces, el cáncer es un término que engloba a más de 150 tipos de enfermedades y cuya característica es sobre todo el comportamiento invasivo, el comportamiento que no se queda en su lugar, sino que avanza y avanza invadiendo otros órganos. En cuanto a principios generales, es muy importante entender que para manejar el cáncer tenemos que, en primer lugar, conocer la historia natural del cáncer. En segundo lugar, debemos conocer cómo se hace el estadiaje del cáncer. Y para eso tenemos hoy en día una clasificación que se conoce como la clasificación TNM. T de tumor, N de nódulos o ganglios y M de metástasis. Es una clasificación que está dada a nivel mundial por dos instituciones. Una en Estados Unidos, que es la AJCC, que en inglés es The American Joint Committee on Cancer, y la UICC, que en Europa significa la Unión Internacional contra el Cáncer. Entonces es muy importante entender que estas dos instituciones se han unido para lo que es la parte de clasificar a lo que va a significar el cáncer. Entonces, dentro de ello, vamos a primero también definir cuáles son las neoplasias del aparato digestivo. Así que, en primer lugar, estamos en vivo. Quiero saludar a las personas que están ahorita conectadas en las redes sociales, a Lucio Quiroz, a María Angélica Rojas, a Manuel Guerrero, así que un saludo a todos ellos. Entonces vamos a entender que el aparato digestivo está formado por dos estructuras. Uno que es el tubo digestivo, y el tubo digestivo va desde lo que es esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y terminamos en lo que es la parte del recto y el ano. Y tenemos las glándulas accesorias del sistema digestivo, que está formado sobre todo por el páncreas, el hígado, la vesícula biliar. Entonces, el aparato digestivo, como ustedes ven en la pantalla, se divide en dos estructuras. El tubo digestivo y por otro lado lo que es la parte de las glándulas anexas. Entonces, cuando nos referimos a cáncer digestivo, nos referimos al cáncer del tubo digestivo y nos referimos al cáncer de las glándulas accesorias. Entonces, en el tubo digestivo tenemos otra vez a cuáles, a qué estructuras, al esófago, al estómago, al intestino delgado, al intestino grueso, que está formado por el colon, el recto y la parte final que es el ano. Y en cuanto a las glándulas accesorias, tenemos a el hígado, la vesícula y sobre todo lo que es la parte del páncreas. Muy bien, entendido ello, vamos a las neoplasias del aparato digestivo. Vamos a hablar sobre todo de dos importantes y más que importantes, lamentablemente acá en Perú, una de las neoplasias más frecuentes, que es el cáncer de estómago. Cáncer de estómago que, según lo que es la parte de Globocan, que es una institución que viene del IAR, que es la institución americana, institución internacional contra la lucha del cáncer, ha demostrado que en el año 2019, es decir, el año pasado, fue el cáncer más letal que apareció en Perú. Entonces es muy importante mencionar ello. ¿Qué es el cáncer de estómago? El cáncer de estómago es la neoplasia maligna que se origina en las células del estómago. El 95% se origina en las células de la mucosa del estómago. Entonces es muy importante entender entonces que este cáncer va a estar dado por esa proliferación de células
que se da a nivel de la mucosa del estómago. Eso sucede en un 95% y a eso se conoce como el adenocarcinoma. Entonces, el adenocarcinoma es el cáncer más frecuente que se da a nivel del estómago, 95%. El otro restante está dado por lo que es la parte de linfomas, por lo que es menos frecuente el carcinoma epidermoide y por lo que es la parte de los tumores GIST, que son los gastrointestinal stromal tumor, los GIST, los tumores estromales. Entonces, estos son los principales tipos de cáncer que se localiza a nivel del estómago. Es muy importante entender entonces que el cáncer de estómago es el cáncer o la neoplasia que se origina en las capas del estómago. Entonces, de esta manera vamos a entender nosotros que las neoplasias digestivas, sobre todo el cáncer de estómago, es una de las principales neoplasias que se origina a nivel de este sistema. Algo muy importante en cuanto a mencionar con respecto a los factores de riesgo del cáncer de estómago, uno de los más importantes es la infección de la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, el Helicobacter pylori es un agente infeccioso muy importante a tomar en cuenta con respecto al cáncer de estómago. Otras de las características son el factor genético, la anemia perniciosa, cirugías previas, pólipos, gastritis crónica. Entonces, en cuanto a esto, tenemos que estas son una de las principales causas que afecta a nivel del estómago. ¿Y cuál es la parte de la sintomatología? La sintomatología va a estar asociada a lo que es la parte de la anorexia, baja de peso. Anorexia significa que uno está inapetente. Lo que es dolor abdominal, lo que es la parte de masa palpable. Entonces son algunas de las molestias que se van a presentar a nivel de lo que es en sí el cáncer de estómago. Muy importante a entender. Otro punto importante a entender con respecto al cáncer de estómago va a ser que existe una clasificación desde el año 1965 dado por Lauren y clasifica el cáncer de estómago en hablamos siempre del adenocarcinoma. Hablamos sobre lo que es la parte del tipo intestinal y lo que es la parte del tipo difuso. El tipo intestinal generalmente se presenta en personas varones a mayor edad y el tipo difuso, que es el más agresivo, se presenta en mujeres jóvenes. Y es muy importante entender ello porque lamentablemente este es un factor importante a nivel genético para entender. En cuanto a la clasificación, vemos entonces ahí el tipo difuso y el tipo intestinal. El tipo difuso tiene un desarrollo rápido, más en mujeres, se presentan más jóvenes, es de riesgo endémico. El tipo intestinal es un desarrollo progresivo en personas mayores, generalmente varones, a nivel del cuerpo y del antro. Entonces, de esta manera es importante entender que el cáncer de estómago, entonces, es una de las principales patologías que se presenta a nivel de lo que es el aparato digestivo. En cuanto a la clasificación TNM, hablamos que existe una clasificación tamaño, lo que es T, tumor, lo que es la parte de N de ganglios y M de metástasis. Entonces es importante entender que el cáncer de estómago, la clasificación del T, se va a dar en base a la infiltración en la pared del estómago. Entonces es muy importante entender que a mayor profundidad, mayor estadiaje del cáncer. Y esto es interesante entender. ¿Por qué? Porque no va a ser el tamaño del tumor el que va a definir el estadiaje del cáncer. Lo que va a definir es cuán infiltrante está este cáncer. Entonces puede haber una lesión que sea milimétrica. Por ejemplo, el cáncer difuso, lo que hemos visto en la clasificación de Lauren, que es el tipo difuso, o el anillo de sello, generalmente ni forma tumores grandes, sino la pared del estómago se ve como un parche de lo que es el cáncer, como un empedrado. En lo que es endoscopía se conoce eso como linitis plástica, donde se ve la mucosa del estómago rígida, como si fuese un camino empedrado, y no hay tumor, pero es un cáncer bastante agresivo porque está comprometida todas las capas del estómago. Así que no es el tamaño tumoral el que va a definir el peor o el mejor pronóstico en este tipo de cáncer. Entonces es muy importante entender esta información porque así vamos nosotros a comprender algo. Y algo, como siempre yo comparto en los mensajes, es la advertencia y quiero compartirla en este momento para que nosotros siempre tengamos en cuenta algo que en el cáncer debemos tener. No esperar síntomas. Advertencia. Diagnosticar un cáncer con síntomas no es la mejor estrategia. El objetivo es diagnosticarlo cuando no hay molestias. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud
mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Advertencia. Diagnosticar un cáncer con síntomas no es la mejor estrategia. El objetivo es diagnosticarlo cuando no hay molestias. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Bueno, entonces como han visto en la advertencia, algo que siempre comparto es advertencia. No esperemos tener síntomas en el cáncer, porque un cáncer con síntomas es un cáncer avanzado. Entonces es muy importante entender. Nuevamente estamos en directo, hoy día estamos 28 de enero del año 2020, son en Perú las 8:50 de la noche, así que estamos innovando con estos programas y transmisiones en vivo. Tenemos a personas que nos están siguiendo y viendo a través de redes sociales. Encantado de poder responder las preguntas. Esto es un video en vivo, así que podemos interactuar y eso es lo que quiero hacer. Obviamente que tenemos un canal en YouTube en donde ustedes pueden suscribirse y tenemos videos con respecto a los diferentes tipos de cáncer. El último video que hemos publicado ha sido con respecto a lo que es la parte... Bueno, hicimos una transmisión en vivo el día sábado y vamos a estar haciendo transmisiones en vivo porque he visto que es necesario poder compartir y poder leer los mensajes. Hay personas que a veces me consultan y sobre todo que están fuera de Perú. Y para mí es triste no poder responder. Recordemos que la medicina no se hace a través de mensajes de texto. Tengo que examinar al paciente, tengo que verlo. A las personas que están en Perú, encantado de ver. Estamos en la ciudad de Arequipa y acá en la ciudad de Lima. Hoy día le estamos hablando desde Lima. En unos días estaremos en Arequipa y estaremos compartiendo con respecto a ello. Cualquier duda que ustedes tengan, encantado, pueden escribir por inbox o pueden llamarme al teléfono 996-831-867 que siempre aparece en la pantalla, y pueden escribir a través de mi canal en YouTube, que es muy importante ver ello. Hoy ya tuvimos una cirugía sobre lo que es la parte ginecológica, una paciente que tiene una lesión en cuello uterino y así que estamos haciendo el manejo de ello. Tenemos la oportunidad ya de haber estado en Arequipa haciendo prácticamente en estos 2 últimos meses más de 10 cirugías. Hemos hecho cirugías preservadoras de mama, hemos manejado también lo que es esta parte de tumores ginecológicos, cáncer de piel, hemos visto 2 casos, así que encantado de poder ver sus dudas y poder ver sus casos y no duden en escribirme para poder ayudar. Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre lo que es marcadores tumorales en el cáncer digestivo. Como vimos entonces en la introducción, el cáncer digestivo es el cáncer que se origina en 2 lugares. En el tracto digestivo, que está formado por lo que es esófago, estómago, duodeno, colon, recto, ano, y lo que es la parte de las glándulas accesorias del sistema digestivo, del aparato digestivo, que es el páncreas, el hígado y la vesícula. Entonces hemos visto con respecto a ello. La historia natural del cáncer es muy importante entender, y esta se basa sobre todo, como mencionamos al inicio, en la clasificación TNM. Clasificación que está dada por instituciones a nivel de Estados Unidos como la AJCC y a nivel de Europa como la UICC. El estadiaje del cáncer se basa en la historia natural del cáncer. ¿Y cuál es la historia natural del cáncer? TNM, tumor, ganglio y metástasis. En base a eso hacemos el estadiaje del cáncer y en base a ello nosotros manejamos y vemos cuál va a ser el pronóstico del paciente. El tema del día de hoy, marcadores tumorales en cáncer digestivo. En primer lugar, ¿qué es un marcador tumoral? Como ustedes verán la definición, son serie de sustancias que pueden ser proteínas, pueden ser glucoproteínas, pueden ser hasta lípidos, que se encuentran tanto en sangre, en orina, en heces o en otros tejidos, y cuya presencia va a determinar la posibilidad de tener alguna neoplasia específica. Los marcadores tumorales no sirven o no son con una alta especificidad y sensibilidad para el diagnóstico del cáncer, dado que hay pacientes que tienen marcadores elevados y no necesariamente tienen cáncer, pueden tener otras patologías. Para eso quiero basarme en este estudio que se dio en la Revista Médica de Costa Rica, publicada en el año 2013, en donde el tema del artículo es marcadores tumorales en el cáncer digestivo. Y es muy importante porque nos ayuda a entender un poquito sobre el tema del día de hoy. Cáncer gástrico. ¿Cuáles son los marcadores que tenemos en el cáncer gástrico? En el cáncer gástrico, en primer lugar, el diagnóstico se va a hacer por endoscopía y por biopsia. Así que si usted tiene miedo a la endoscopía, lamentablemente lo único que va a conseguir es que si tiene ya alguna molestia que podría estar explicado por un cáncer,
va a llegar a tener el diagnóstico del cáncer cuando ya esté avanzado, cuando tenga un ganglio en la parte del cuello, que se llama el ganglio de Virchow, cuando tenga un ganglio en la axila, que es el ganglio de Irish, o cuando tenga un ganglio a nivel del ombligo, que se llama el ganglio de María José. Y cuando sucede esto, hablamos de un cáncer avanzado, con un pronóstico malísimo. Así que, por favor, cada uno es responsable de cómo quiere hacer el diagnóstico de ese riesgo de cáncer que pueda tener. Así que es muy importante entender ello, porque solo así vamos nosotros a poder hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, en el cáncer de estómago, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el cáncer de estómago, en primer lugar, se hace mediante el diagnóstico de una endoscopía alta más biopsia. No existe otra manera de hacer el diagnóstico en el cáncer de estómago. Entonces, esto se hace mediante endoscopía alta y mediante biopsia. Entonces, ¿cuáles son los marcadores tumorales que hay que entender en el cáncer de estómago? Podemos usar lo que es la parte del CEA, que es el carcinoma embrionario, el CA19-9, el CA72-4, que son uno de los principales marcadores que se pueden utilizar en lo que es la parte del cáncer de estómago. Así que es muy importante ir entendiendo que el cáncer de estómago, el diagnóstico va a ser mediante endoscopía y mediante biopsia. Los marcadores tumorales no van a ser diagnóstico de lo que es la parte del cáncer. En el cáncer colorectal, que es el otro tipo más frecuente de cáncer que podemos mencionar, acá podemos mencionar que es muy importante el CEA, el carcinoma embrionario, el antígeno carcino embrionario, el CEA. Así que de esta manera vamos a poder hacer un diagnóstico de lo que es la parte de un riesgo para hacer cáncer de estómago. Entonces, en el cáncer colorectal hemos mencionado que es el CEA, el carcinoma, el antígeno carcino embrionario, el CEA. El cáncer colorectal, el marcador más útil es el antígeno carcino embrionario, que es una glicoproteína presente en la mucosa del colon fetal. Es de interés clínico en el carcinoma colorectal, en el cáncer de estómago, en el cáncer de tumor de pulmones, pero ¿para qué? Para evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, el carcinoma embrionario sobre todo tiene un rol en cuanto al tratamiento, a ver la respuesta que ha tenido con respecto al tratamiento para lo que es la parte del seguimiento del cáncer colorectal. Es decir, tenemos un paciente, le hacemos una cirugía, lo operamos y de esa manera vamos a ver cómo está su respuesta de acuerdo a lo que encontremos el valor del carcino embrionario. Así que es muy importante entender ello. Entonces, otro tipo de cáncer que es muy importante hablar con respecto a los marcadores tumorales, tenemos el cáncer de páncreas. En el cáncer de páncreas, el marcador más importante que tenemos es el CA19-9. También importante en el cáncer de vías biliares. El marcador CA19-9 tiene una sensibilidad de 81% y una especificidad del 90% con respecto al cáncer de páncreas. Pero recordemos que también se presenta alto en el cáncer de vías biliares, en el cáncer de vesícula. Muy importante mencionar ello. El carcinoma hepatocelular, ¿qué marcador tenemos? Tenemos la AFP, alfa-fetoproteína. Un marcador muy importante que nos va a determinar la posibilidad de ver lo que es la parte de un riesgo de cáncer de hígado. Recordemos que en el cáncer de hígado los factores de riesgo son la cirrosis y la hepatitis B. Tengo un video en YouTube que tiene hoy día 536.000 reproducciones y que dice cuáles son los 9 signos de cáncer de hígado. Así que los invito a poder ver este video para entender sobre este tema. Así que es muy importante. Entonces, con respecto a ello, estamos viendo que el cáncer tiene un factor muy importante y tenemos que tener en cuenta de que los marcadores tumorales no van a hacer diagnóstico, van a apoyar al diagnóstico, sin embargo, no van a ser de utilidad solos ellos. Hay que hacer diagnóstico mediante el estudio por imágenes, mediante el estudio de endoscopías. Por ejemplo, en el cáncer de estómago es muy importante hacer la endoscopía alta en la biopsia. En el cáncer de colon es importante hacer la colonoscopía. Y de esa manera nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, es muy importante entender el tema del día de hoy para que de esta manera nosotros podamos hacer un manejo oportuno. Hemos querido compartir en estos minutos lo que significa marcadores tumorales. ¿Para qué? Para poder entender cuál es el manejo que debemos nosotros hacer con respecto al diagnóstico. Obviamente que una vez hecho el diagnóstico, lo que tenemos que hacer
posteriormente es definir el estadiaje del cáncer y después de ello definir lo que va a significar cuál va a ser el tratamiento que vamos a dar con respecto a ese cáncer. Entonces, en base a ello, hemos hablado el día de hoy sobre lo que es la parte de marcadores en lo que es el aparato digestivo. Hemos hablado sobre el cáncer digestivo. Es muy importante entender que el diagnóstico se va a hacer mediante estudios endoscópicos, tanto en lo que es la parte del cáncer de estómago mediante una endoscopía alta, en lo que es el cáncer de colon mediante una colonoscopía, en el cáncer de hígado una tomografía, sobre todo la trifásica, que nos va a permitir ver el comportamiento de la lesión a nivel de lo que es la parte del hígado. En el cáncer de páncreas también la tomografía cumple un rol muy importante y es de esta manera que vamos a hacer el diagnóstico. Bueno, entonces los invito a que puedan suscribirse a mi canal en YouTube. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Esto ha sido una presentación para hablar sobre lo que es la parte del cáncer. Hemos hablado sobre los marcadores en el cáncer digestivo. Hemos aprendido un poquito sobre ello. Lo más importante que yo quiero compartir es que el diagnóstico oportuno va a poder hacer un manejo a tiempo de lo que es el cáncer y de esta manera evitar lo que hoy día sucede con las estadísticas que conocemos. 52 personas al día en el Perú mueren por cáncer. Se ha calculado que la tasa de cáncer al año ha sido de prácticamente 66.000 personas, así que es una tasa que no podemos dejar de tomar en cuenta. Bueno, soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que se suscriban a esta página, denle un like a la página de Chequéate, que es la página que yo desde hace unos 4 años vengo manejando. Tenemos un aplicativo desarrollado. Quiero compartir un poquito lo que es la parte de este aplicativo. Les presentamos la aplicación Chequéate, Chequéate App, el aplicativo que va orientado a la venta de exámenes auxiliares y al diagnóstico precoz de las enfermedades. Con Chequéate podemos conocer, podemos aprender y además podemos identificar cuáles son los riesgos que tenemos nosotros para poder diagnosticar a tiempo las enfermedades. Todos estamos en potencial riesgo. Con Chequéate las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sobre todo los 365 días del año podremos hacer un diagnóstico precoz, conociendo nuestros riesgos sobre las enfermedades. Les presentamos la aplicación Chequéate, Chequéate App, el aplicativo que va orientado a la venta de exámenes auxiliares y al diagnóstico precoz de las enfermedades. Con Chequéate podemos conocer, podemos aprender y además podemos identificar cuáles son los riesgos que tenemos nosotros. Bueno, vieron entonces, el aplicativo está disponible tanto en iOS como lo que es la parte de Android. Así que los invito a que descarguen el aplicativo, síganme en la página de Chequéate, síganme en YouTube, en Instagram estoy como @dr_Luis Pacora y también pueden seguirme en Spotify y en LinkedIn. Entonces es muy importante promover el diagnóstico precoz. Nuevamente agradecido por todo. Hoy ya estamos 28 de enero, ha sido una transmisión en vivo para un poco conversar sobre temas de importancia en el manejo del cáncer. Muchas gracias y estaremos muy pronto en otra transmisión en vivo compartiendo información que usted necesita. Encantado de poder responder sus preguntas, así que no duden en hacerlas y podemos estar próximamente en otras transmisiones en vivo para poder aprender más temas de importancia. Saludos con todos, nuevamente ha sido un gusto hablar con ustedes. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.